marcando el rumbo, Siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Y en el día de hoy pues vamos a hablar de lo que es un denominador común en la República Dominicana cuando usted coge carretera, accidente de tránsito. Y vamos a hablar Así con es. Aníbal Hermosén de Accidentes Hermoso, Aníbal Hermoso de Accidentes RD. Muy buenas tardes, Aníbal. Digo, buenos días. Buenos días, amigo. Buenos días, buenos días. Un placer compartir con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bajo control aquí, como cada lunes, trayendo información en este caso con ustedes, del acontecimiento de la semana anterior en cuanto a tránsito y seguridad vial. Cuéntanos, ¿cómo está? Autopista Duarte, la ¿Cómo están las autopista de la calles? muerte. Los accidentes en la autopista Duarte. Bueno, fíjate que la autopista Duarte es la vía donde se concentran la mayor cantidad de accidentes por varias razones, por el tema de que es la vía que tiene mayor flujo vehicular y que tiene muchos cruces ilegales. Sin embargo, cuando ocurren accidentes como el de ayer, que es vehículos pesados, porque los autobuses son vehículos pesados, llama muchísimo la atención por la cantidad de pasajeros. Realmente es la minoría de accidentes son en autobuses, pero cuando ocurre uno, llama mucho la atención porque miren en este caso, de 50 pasajeros, donde 29 resultaron lesionados o heridos. Eso es lo que ocurre con la autopista, no solo con la autopista, sino con el tema de los accidentes en autobuses. La autopista Duarte tiene muchos cruces ilegales, tiene muchas curvas, tiene puntos críticos. En el 2022, nosotros participamos en el levantamiento de la autopista Duarte e identificamos 20 puntos críticos, o sea, 20 puntos críticos propensos a accidentes viales. Desconocemos si se repararon, si se tomaron medidas para mitigarlo, pero en el 2022 eran 20 puntos críticos que tenía la autopista Duarte. Hemos escuchado que también la autopista la 6 de noviembre es una autopista que también tiene una gran cantidad de accidentes y hemos observado algunos comentarios que dicen que esa autopista pues también tiene problemas de cómo fue diseñada, cómo fue tirada. Generalmente tú dices que los accidentes no ocurren en vehículos grandes, pesados, sino que son vehículos pequeños. Vamos a refrescar tanto en la 6 de noviembre como en la autopista Duarte. ¿Cuáles son las principales causas de accidentes en nuestras carreteras? Sí, o sea, cuando hago el comentario me refiero a que son la minoría. Por ejemplo, las fatalidades en el tránsito en motocicleta es el 70% aproximadamente, mientras que en vehículos pesados no llega al 4, si llega al 4%. En la autopista 6 de noviembre hay un caso especial, no sé si ustedes recuerdan, que se le agregó un carril adicional que nunca entendimos la razón, no la consideramos necesaria en el momento que se hizo para ampliar el flujo vehicular cuando esa vía no se congestiona. Entonces, cuando tú tenías ese tercer carril, estuvo mal asfaltado y tiene muchísimo bache. Al sol de hoy todavía tú cruzas por ahí, sientes que estás circulando por un cartón de huevos y cuando se acaba el carril te encuentras con Estuvo bueno. puentes, con obstáculos en la vía y esa es una vía entonces que pasó de ser una vía que es peligrosa a más peligrosa por esas razones de la modificación que se le hizo al agregarle un tercer carril. Y que carriles que se cierran improvisadamente. Exacto, sí. De repente te encuentras con un puente, con un Y obstáculo, se con un cierran. muro, con una columna de una señal de una valla, y lo que la vuelve más, más peligrosa. Pero la autopista Duarte, la 6 de noviembre, la carretera Sánchez, son de la vía donde ocurre mayor cantidad de accidentes. En República Dominicana ocurren accidentes en toda la vía, pero esas tres en un TOC ocupan los primeros lugares. Bueno, la autopista Duarte llega hasta Montecristi. Exacto, y fíjate otra cosa, aquí si nos vamos a la definición de lo que es una autopista, una carretera, una autovía, hay un total cruce, porque una autopista es una vía de alto volumen vehicular, como la autopista Duarte, pero que no posee No cruces. posee Por cruce. lo general, En Estados Unidos o en Europa, cuando tú andas en esas autopistas, para tú dar la vuelta, tienes que andar millas y millas hasta que tú consigues sí, un cruce. hasta que consigue un distribuidor que no son cruces, sino que tú Son sales de la distribuidores. vía. Ujú. Ajá, como por ejemplo, para que la gente entienda, cuando tú estás en las Américas con Charlie, en el famoso puente Juan Carlos, que para tú salir de ahí es a través de un distribuidor. Entonces, eso es una autopista y la autopista Duarte no se parece en nada a eso.
tiene isletas que separan, en este caso la autopista Duarte la tiene, isletas que separan el tránsito, pero cuando te vas a la autovía del Nordeste, que es la de Samaná, no es una autovía, porque no tiene isletas que separan el tránsito. La carretera Sánchez sí es el tema carretera, no es obligatorio que tenga isletas, pero aquí, si nos vamos a la definición de muchas autopistas, no cumplen con las condiciones de su nombre. Así es. Mira, sí, Katy. No, y sobre todo, sabes que el tema de la ausencia de asistencia vial, porque antes, pues, controlaba un poco incluso la afluencia de personas excediendo velocidad en las carreteras, que había cada cantidad de metraje, había una patrulla de asistencia vial y como que de alguna forma influía en que las personas iban un poco más medidos. Sí, la asistencia vial eso fue en un momento controversial porque la asistencia vial solo está para acudir al ciudadano y darle, como su nombre lo dice, si se queda, alguna asistencia técnica al vehículo o remolcarlo. Si ocurre un accidente, ellos están, pero ellos no pueden fiscalizar. Y cuando se intentó poner a la DGC con MIPOL, que son los que andan en asistencia vial, hubo un tema y no se pudo materializar. Sí hay una ausencia de DGC en la autopista Duarte. Fíjate que cuando tú vas para el este, en la del Coral, en la autovía del este, sí hay una gran presencia de DGC y es importante la presencia de DGC en las carreteras, porque cuando las personas ven un agente de tránsito tienden a disminuir la velocidad y eso es algo positivo. Sin embargo, en la autopista Duarte, que es la vía donde ocurre mayor cantidad de accidentes, aunque los hay mucho menos que para el este. Y en la de Samaná, la del nordeste, tampoco, o sea, ya hay una reducción cuando deberíamos tener un aumento. Sabemos, hemos hablado con la DGC, sabemos que ellos carecen de suficiente agente de tránsito, pero el presidente debería apoyar al director de la DGC, que es una persona que sabemos que tiene experiencia, a diferencia de quizá de otros directores que han cruzado por ahí, y se necesitan DGC más que debajo de un semáforo en las carreteras. El reciente accidente de tránsito que recibimos en la autopista Duarte en el día de ayer fue una guagua, pero lo que vemos todos los días en las carreteras, tanto en la Duarte, en la del este como en la del sur, son los motoristas. Escuchamos el día pasado a la ministra Raful hablar de que hay que comenzar a detener a los motoristas y quitarles sus vehículos, multarlos porque no respetan las leyes de tránsito. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema de cómo se está manejando el tema de las motocicletas en el país? Definitivamente aquí lo que siempre ha hecho falta es un régimen de consecuencias. Nosotros tenemos una ley que cubre todos los puntos, obliga al motorista a que tenga casco certificado homologado. La mayoría de fatalidades del tránsito son por golpe en la cabeza, sin embargo eso no se cumple. Está la licencia, y todo lo que te voy a mencionar ahora aplica tanto para motoristas como para vehículos de 4 ruedas, como para vehículos pesados. Está la licencia por punto, que si tú incumples, se te quitan puntos a la licencia hasta perderla. Está en la fotomulta que saca la gente de tránsito y fiscaliza a través de tecnología, y así te puedo mencionar muchísimos artículos que están en la ley pero no se cumplen. Yo siempre comparo el problema que tenemos de los motores con Indonesia. Indonesia tiene más de 100 millones de motocicletas, y cuando tú vas a la tabla, y sabemos, para la gente que se confunde en este dato que voy a dar, sabemos que Indonesia tiene también, así como tiene más de 100 millones de motocicletas, tiene más de 200 millones de habitantes, pero la seguridad vial se calcula por cada 100.000 habitantes para que haya un equilibrio. Indonesia tiene 11 fallecidos por cada 100.000 habitantes y nosotros tenemos 27, más del doble por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la diferencia? Que allá utilizan el casco y el que no lo utiliza tiene consecuencias que incluso hasta la cárcel. Y yo no digo que lleguemos a ser tan drástico de meter a una gente presa porque no tenga el casco, pero sí que hay un régimen de consecuencias sancionador, como establece la ley, en vez de una multa de 1,000 pesos y vaya con Dios, multa de hasta salario mínimo, y que haya consecuencias, no solo la multa. Entonces, en ese momento en que aquí, como anunció la ministra Farideh Raful, se tomen mano dura, no solo con los motoristas, con todo, porque aquí todos son imprudentes, es que vamos a tener un resultado
diferente, no seguir pasando paños tibios donde yo te pongo una multa y págala si tú quieres. Ok, mira, nosotros tenemos una situación también real con el tema de las licencias y cuando uno pone a verse quién está manejando en nuestras calles, hay muchas personas sin licencias que no tienen licencia de conducir, pero aparte aquí como que se le da licencia a cualquier persona. ¿Cuál es tu visión sobre el tema de la permisología, los procesos de permisología en torno a las licencias de tránsito? Eso es así, nosotros tenemos muchas debilidades, esa no es la excepción. De hecho, un dato que llama muchísimo la atención y que reveló el mismo Intran es que solo el 1% de los motoristas, aquí hay más de 3 millones de motocicletas y solo el 1% tiene licencia de moto, porque hay una licencia para moto. Cuando tú vas a sacar la licencia, es sumamente fácil. Si tú te vas a otros países, tener una licencia es un privilegio y no es nada fácil. Aquí te da un examen de 20 preguntas de ABC, de verdadero y falso. Y sustituimos hace mucho tiempo, ya hace más de 4 años, 5, tomar el examen en un vehículo real por un simulador. Cuando tú vas a tomar el examen, es como si fuese un videojuego donde los jóvenes que tienen la capacidad de maniobrar ese tipo de tecnología lo pasan con facilidad, mientras que una persona con experiencia manejando, fácil que se quema. Entonces hay Sí, que te lo volver, hay que creo, mira, endurecer. al 100. Perdón. Que te lo creo al 100 porque conozco de varias personas que tienen tiempo manejando vehículos y cuando han ido a hacer el cambio de licencia, un ejemplo, para poder manejar camiones, se han quemado y es como tú dices que muchachos que tienen experiencia en videojuegos han pasado ese examen en el simulador. Sí, y son los jóvenes los que ocupan la tasa alta de accidentes. Jóvenes entre 16 y 34 años son más del 65% de los que fallecen en accidentes de tránsito. Entonces se la estamos poniendo fácil a los que se están matando. Un examen tan fácil, con preguntas fáciles que tú la puedes atinar, que el examen de conducir, tanto práctico como teórico, es sumamente fácil, no va a dejar nunca un resultado favorable. Entonces ya aquí se ha anunciado, pero se han anunciado muchas cosas y llegan la fecha y no ocurre nada. Aquí se anunció que íbamos a volver al examen tradicional, práctico, con el vehículo, y yo diría que no solo eso, también la ley habla de muchísimas pruebas psicométricas, algunas se hacen que te evalúan a nivel del oído, de la vista, pero hay otras pruebas que se menciona en la ley que no se aplican. O sea, el examen de la licencia debería ser un privilegio, debería ser sumamente difícil, sin importar que la gente tenga que quemarse y tener que tomarlo una y otra vez hasta pasarlo. Claro, para que así incluso la valoren, porque ciertamente como tú decías, se le está dando la licencia fácilmente a los que precisamente no solamente se están matando, sino que están ocasionando la muerte de otros y están siendo irresponsables, salen tomados bajo efecto del alcohol y sabrá cuántas otras sustancias y son los que están provocando más accidentes. Igual el tema de los motoristas. En este fin de semana yo pude ver un sinnúmero de situaciones con motoristas que en el caso de uno específico me llamó mucho la atención que ese joven lloraba y se notaba que andaba con unos pedidos de su trabajo, un delivery, y él lloraba y rogaba que no le quitaran su motor porque le iban a fiscalizar el motor porque se fue en rojo. Entonces aquí todo como que nos vamos de un extremo a otro. Se dice que si te fuiste en rojo se le aplique una multa. Y ahora bien, lo que hay que buscar que sí paguen esa multa para que le duele el bolsillo y trate de no volver a hacerlo. Pero este país... Señores, nuestros teléfonos 809-683-8790, 809-683-8791. Llámenos, estamos hablando sobre el tema de los accidentes de tránsito en nuestro país y estamos hablando de cosas que pasan en torno a los accidentes de tránsito que pueden prevenirse, pueden mejorarse, pueden regularse y puede sancionarse, como es el tema de los accidentes en las carreteras con el tema de los motoristas. Es impresionante, pero vuelve y repite el porcentaje de motoristas que tienen licencia para manejar motos, por favor. El 1% es apenas lo que han decidido sacar la licencia de motocicleta. Yo entre todas mis ocurrencias en carretera, un día dije, este gobierno, el gobierno dominicano, el cual que sea, debería de suspender la importación
de motocicletas, de motores, Lo porque aquí hay ensamblan aquí. suficiente. Pero tú te Lo ganaste un ensamblan. enemigo ahora Aquí hay mismo, Janet. suficiente. Sí, Aquí buenos lo días. ensamblan. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Buenos escúchame. días. No es que me gane un enemigo, es que aquí hay suficiente. ¿Para qué traer más motores si aquí esto hay demasiados motores? Se suspende y por lo menos por un año, 0 motores. Sí, buenos días. ¿Quién me habla? ¿De dónde, por favor? Buenos días, Negro Peguero, Santo Domingo Este. Yo analizando el tema principal, vamos a un ejemplo de la autovía del Este. ¿Usted cree que una persona que salga de aquí de Santo Domingo y el máximo de velocidad sea de 100 kilómetros de aquí hasta Punta Cana, no es como un tema para que los AME estén dispuestos nada más a fiscalizar? Esa gente de cada A esquina, 80 ellos lo que kilómetros, están a 80 que dice la Imagínense velocidad máxima. usted cree que todo el mundo la va a violar, porque yo que voy en un vehículo 2025, yo voy a ir a 100 kilómetros desde aquí a Punta Cana, y hay 16 AME parando, que te paran 5 y 6 veces. Ellos nada más buscan eso, ellos nada más buscan la velocidad, no buscan goma, no buscan nada, no. Es la velocidad para multar a la persona. Tú acabas de O decir es algo un importante con o el es tema un de las plan, gomas. o es un plan para nada más multar, porque nada más eso es lo que exigen. A los camiones de Daihatsu lo paran y a los vehículos que van a más de 100. Ese es un plan que yo entiendo. No te dicen más nada. Usted viene a 110, una multa, más nada. Recaudar no pide más fondos, nada. el gobierno necesita dinero, necesita dinero. Mira, el gobierno. Juan, Gracias. mira ese tipo Mira, de comentarios del ciudadano. Hablando, ¿sí? Ese tipo de comentarios del ciudadano es lo que a nosotros realmente nos tiene preocupado, y en el primer lugar por muerte por accidente de tránsito. Él se está quejando de que la velocidad máxima es 100 kilómetros por hora. La carretera fue diseñada para que tú no excedas los 100 kilómetros por hora. Si tú excedes ese límite de velocidad, puede tener un accidente. Si ese mismo ciudadano tú lo depositas en Estados Unidos, él no va a dar esa queja ni va a llamar a ningún programa a quejarse de la velocidad máxima. Nosotros hicimos un experimento donde salimos hasta San Pedro desde el peaje, una persona excediendo los límites de velocidad y yo a la velocidad máxima, y llegamos con 5 minutos de diferencia, porque por más que tú excedas el límite de velocidad con más vehículos, tú frenando porque tiene un carril delante, no hace ninguna diferencia. Sí vas a llegar más rápido, pero la diferencia en comparación con el riesgo es insignificante. El 100 diseño de la kilómetros por hora, carretera, sí. el diseño de la carretera implica La velocidad. No hay ninguna carretera en el país que tú puedas conducir a más de 100 kilómetros por hora según su diseño. Y en Estados Unidos estoy seguro que no llega a 120 ninguna. No hay una carretera en Estados Unidos que tú puedas pasar de 120 kilómetros por hora. Ese mismo ciudadano que se queja de la velocidad aquí, en un país donde se respeta la norma de tránsito, te va a ir por debajo del límite. Mira, antes de concluir, porque ya tenemos la hora, las gomas, ¿cuántos camiones patanas con la goma desbaratada? Sí, Yo mira, vi uno yo ayer el que dato tenía una exacto. melliza en pedazos. Sí, mira, yo hablaba de eso recientemente, no tengo el dato en la mano, pero la Comipol, la asistencia vial, y la DGC, tiene una estadística muy interesante de la cantidad de vehículos. Mira, en lo que iba de año, ahora que recuerdo, en lo que iba de año, el primer trimestre, eran casi 300,000 asistencias por neumáticos mal estado, vehículos que se averían por falla mecánica, por tema de mantenimiento, que sería prácticamente lo mismo, el factor vehículo. La mayoría de accidentes ocurren por el factor humano, que es por un error del conductor, por una imprudencia, pero está un porcentaje también otro, que es por el vehículo, por la falta de mantenimiento, por los neumáticos. Okay. Y cuando tú vas a la estadística del año pasado, fueron casi 700,000 asistencias por ese tipo, en comparación con ese tipo de problemas de los neumáticos. Si bueno, se Aníbal, necesita, ahí entraría otra vez lo que es la inspección técnico vehicular, que también está en la ley, que es otro de los artículos que está en la ley, pero que solo está en papeles. Aníbal, gracias por tu colaboración. Comenzando el día, informando, analizando al mundo. Aquí llegó, marcando el